En América Latina, en los últimos años, han aparecido en diversos países este tipo de instituciones, situación que replantea la teoría clásica de la división de poderes, que ya no es una separación rígida de funciones y atribuciones, sino, entre comillas, una distribución de facultades entre órganos del Estado, los cuales requieren de relaciones, controles e intervenciones recíprocas. Esto lo señala María del Pilar Hernández en su trabajo Autonomía de los órganos electorales, Biblioteca Jurídica Virtual. Otra de las características de los organismos de referencia es la esencialidad. Esto es, son necesarios al Estado, son necesarios al Estado de Derecho. Estos entes forman parte en la dirección política del Estado. De ellos surgen actos ejecutivos, de ellos surgen actos legislativos o jurisdiccionales que coadyuvan a decidir, a tomar decisiones respecto de diversos temas. Con otros organismos y poderes establecen nexos de coordinación, pero jamás de subordinación. Se refiere a ello García Pelayo Manuel en el trabajo El estatus del Tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, 1981. Otra de las facetas de estas entidades es que son transparentes, es decir, cualquier ciudadano puede consultar sobre sus actos y decisiones. Esto, claro, es pura teoría. Deben rendir un informe cada periodo de tiempo al Congreso y, por lo tanto, a los ciudadanos por medio de sus representantes populares. Más teoría. Deberán ser permanentes, entre otros elementos. La autora Hernández revela que el surgimiento de estos entes puede ser muy positivo como un medio de control de los intereses, comillas, y grupos de presión contemporáneos, medios de comunicación, intereses económicos transnacionales, narcotráfico. Esto, claro, tendría que estudiarse, debatirse, analizarse con profundidad. Lo señala María del Pilar Hernández en la obra ya señalada. El estudioso Ackerman, John Ackerman, en su obra Organismos Autónomos y la Nueva División de Poderes en México y América Latina, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que en nuestro país la reforma del Estado se ha aplicado a través de crear nuevos organismos autónomos y, dice Ackerman, entre comillas, semiautónomos. El autor precisa que en los últimos años se concedió autonomía constitucional a la ahora INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco de México y al INEGI. Empero, comillas, señala Ackerman, no se han atrevido a agrupar a estos organismos bajo un solo título. Cada organismo está constituido por un artículo diferente. Por supuesto, la creación de estos entes ha propiciado la polémica sobre su constitucionalidad, pues, comillas, todos ellos violan el artículo 49 de la Constitución. Todos ellos violan el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49 de la Carta Magna señala: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Todos ellos violan el artículo 49 de la Constitución, dice Ackerman. Dice Ackerman. Entonces, ¿cómo deben interpretar este artículo los administradores públicos? Para efectos de la aplicación de la administración pública, ¿cómo debemos concebir a estas entidades? Por ejemplo, en las pasadas elecciones, calificadas de históricas, el ahora Instituto Nacional Electoral dio muestras muy claras de su imparcialidad. Su acción fue claramente política en favor de intereses bien conocidos en contra de la ciudadanía. A pesar de que su ejercicio debió ser técnico, su ejercicio debió ser objetivo, transparente. Como dice John Ackerman, la tradicional división de los poderes no se aviene a la realidad. Los estados modernos, desde hace muchos años, cuentan con un poder más, el estado administrativo, entre comillas, conformado por administradores profesionales, burócratas, servidores públicos, encargados de recibir las contribuciones, distribuir los servicios del gobierno y con ello y otras acciones regular la economía. Es letra muerta la del artículo 102, apartado B, que dice: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Tal incongruencia nos debe llevar a un profundo debate sobre la eficacia de estos organismos constitucionales, entre comillas, autónomos, pues la experiencia de muchos ciudadanos con estos entes ha sido desalentadora, desgarradora, por decirlo menos. Las recomendaciones que se le han hecho al ejército mexicano han sido ignoradas, burladas y pisoteadas, y sus malos elementos siguen impunes. Tenemos presente lo sucedido en Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato. De nueva cuenta, en este tema, como en tantos otros, encontramos que también dejamos atrás, desperdiciados, antecedentes históricos de un gran valor. La figura del ombudsman, creada por el pueblo sueco y asentada en la constitución de ese país nórdico en 1809, tuvo una réplica alentada por Ponciano Arriaga en el Congreso de San Luis Potosí de 1847. Era denominada Procuraduría de los Pobres y tenía como fin defender a los desposeídos de las injusticias que contra ellos cometían algunas autoridades y agentes públicos. Gracias por todo.